Hola, hola, ¿qué tal? Me encanta que estés por aquí. Espero que toda esta información te sirva y me encantaría escuchar tus comentarios. También me encantaría que te suscribas a mi canal, que nos compartas y que me regales un like. Es gratis y además así yo sé que te gusta lo que estoy haciendo. Y además me haces feliz en realidad, me haces feliz porque esto lo hago con todo el gusto del mundo y solo es para informarte, para que estés más segura en todo este proceso del embarazo, para que te sientas una persona respaldada de alguna manera con información segura que te pueda servir. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de cesárea, operación cesárea. Eso suena como, bueno, pues sí, una operación. Pero bueno, la gente lo ve como algo muy sencillo, como yo les digo que luego pareciera como que fueran enchiladas y ya, pero créanme que hasta las enchiladas tienen su grado de dificultad y en manos poco expertas como las mías, que no sé hacer nada de cocinar, pues más, ¿no? Más complicación. Pero lo que sí sé es que la cesárea no es como hacer una cirugía más. Y de esto, quizá el mensaje del día de hoy es que seas consciente de que un procedimiento quirúrgico tiene sus indicaciones. El procedimiento de la cesárea últimamente se ha visto como un procedimiento inocuo, como que todas las pacientes que van a cesárea, pues les va bien, no les pasa nada, sus pronósticos siempre son súper favorables y la verdad es que no es así, ¿no? No siempre a la paciente le va bien. Pero además de esto, independientemente del resultado, es que tiene indicaciones. Una cesárea no es la vía más natural para el nacimiento de un bebé. Y solo por esa razón, entonces no es el método de elección, porque si fuera la vía ideal, todos los bebés nacerían por vía abdominal y no es así. Tiene sus indicaciones y es lo que te vengo a compartir el día de hoy. Yo me he topado con muchas ocasiones en las que familiares, o incluso la misma paciente se desesperan en el proceso del trabajo de parto y comentan como es una frase como muy considerada de ya opéreme, ya mejor, ya no quiero. Es una frase que yo sé que en el fondo de su corazón no lo quieren decir porque es más bien están presionados como por el sentimiento de dolor que tiene la paciente en el momento. Sin embargo, tiene sus indicaciones y es lo que yo te vengo a compartir. Si un médico no te ofrece una cesárea desde el inicio, es porque muy probablemente tú no seas una candidata para ese procedimiento. Es decir, no todas las pacientes somos candidatas para una operación cesárea. ¿Por qué? Porque es un procedimiento quirúrgico y como todos los procedimientos quirúrgicos, pues tienen complicaciones y las complicaciones pueden ser desde leves, moderadas a muy graves. Entonces yo siempre les digo que una cesárea, si todo sale bien, pues muy bien y todos somos muy cuates y muy felices. Pero si algo no saliera bien, que eso es un hecho, sucede, las cosas en medicina no son exactas ni es eh, una ciencia exacta, no lo es desafortunadamente. Entonces, si algo no saliera bien, el familiar o la paciente me diría, doctora, pero usted sabía que podía no salir bien y no me dijo, claro, entonces desde el inicio cuentas claras para entender que una cesárea tiene ciertas características y que además tiene ciertas indicaciones. Nosotros en México tenemos lo que llamamos las guías de práctica clínica. Las guías de práctica clínica son el documento legal que nos rige a nosotros para saber los procedimientos que debemos de realizar. Es una norma. Todo esto, todo en medicina está normado y aquí en México usamos las guías de práctica clínica y la norma oficial mexicana. Entonces, estrictamente las cesáreas tienen, o bueno, de acuerdo a esta guía de práctica clínica, hay 15 indicaciones absolutas por las cuales una paciente se debe de realizar el procedimiento vía cesárea. En la cajita te voy a dejar el documento
Si bien es cierto, a lo mejor si lo revisas es muy probable que no lo puedas entender porque tiene un lenguaje bastante, eh, ¿cómo te diré? Bastante técnico enfocado a los médicos. Pero si bien es cierto también te puede ayudar un poco para entender que este procedimiento, más que beneficiarte en algunas ocasiones, te puede perjudicar porque un procedimiento quirúrgico implica mucho riesgo. Si bien es cierto, tampoco estoy diciendo que nadie se opere, porque si existen estas 15 razones absolutas por las cuales operarnos es porque el beneficio es mayor. Y también, permíteme compartirte que hay 18 indicaciones relativas de cesárea, es decir, 15 absolutas y 18 relativas que marca en este documento, y esas indicaciones relativas es a condición del médico y de la paciente y del recurso con el que se cuente, se podrá entonces tomar una decisión. Entonces, entre las indicaciones absolutas, encontramos lo que es la cesárea iterativa. ¿Qué es esa cesárea iterativa? Es cuando ya se han operado por cesárea, por vía abdominal, abierto su matricita y sacado dos veces antes, exacto, así como lo dije, dos veces antes a los bebés, ¿no? Y este sería su tercer nacimiento y que tiene que ser por vía cesárea. Esta regla se cumple solo cuando las dos veces anteriores han sido cesáreas. ¿Me explico? Entonces, cesárea iterativa es uno de las indicaciones absolutas. Otra indicación absoluta, pues sufrimiento fetal, que el bebé durante el trabajo de parto o incluso sin trabajo de parto muestre datos de sufrimiento fetal. Otra indicación que es muy relevante es que haya un prolapso de cordón o una prosidencia de cordón. Esto quiere decir que el cordón venga antes que la presentación fetal, o sea que el cordón se salga a través del canal de parto. Esto es una condición grave, poco frecuente, sin embargo existe. Otra de las indicaciones es que haya un embarazo gemelar unido, es decir, que haya una malformación en donde haya gemelitos que vengan unidos. Otra de las indicaciones que podemos tomar en cuenta es la placenta previa central total. Y bueno, en general las placentas previas son una indicación de cesárea absoluta. La placenta de inserción baja, que forma parte de la clasificación de la placenta previa también. La presentación de cara, bueno, aquí es como complicado que un paciente diga mi bebé viene de cara, porque no hay un estudio que lo corrobore, sino la clínica, solo la clínica, es decir, haciendo una revisión manual a través del canal de parto, es como podemos identificar la presentación del bebé, eso también puede ser. El retraso de crecimiento intrauterino, que actualmente es una de las patologías que más se ha vuelto, pues quizá famosa, porque está muy asociada al trastorno hipertensivo del embarazo, que puede ser preeclampsia o eclampsia, pero en realidad la indicación absoluta es el retraso al crecimiento intrauterino. La presentación pélvica también, aunque la presentación pélvica en algunos otros años se había considerado como relativa, una indicación relativa, actualmente es una indicación absoluta, puesto que el riesgo de que hay partos pélvicos, los hay, pero el riesgo de complicación es muy alto, tanto para el bebé como para la mamá. Por lo tanto, se evita porque el beneficio que nos puede dar la cesárea es mucho más alto. ¿Ok? La hidrocefalia, ¿qué es eso? Bueno, la hidrocefalia es que la cabecita del bebé venga muy grande por acumulación de líquido cefalorraquídeo. Esa es una indicación necesaria porque a través del canal de parto es muy probable que no pase esa cabecita, que se atore y que haya lesiones al producto. También lo que son las enfermedades de virus de papiloma humano, pero no todas. Aquí es bien importante que sepas que el virus de papiloma humano solamente si hubiese verrugas en el momento del trabajo de parto es como debería de interrumpirse por cesárea. Hay personas que tuvieron muchos años atrás virus de papiloma humano con verrugas, pero en el momento del parto no hay nada. Esa puede ser una indicación de parto sin ningún problema, no así cuando hay las verrugas presentes en el área genital. Y esto es para evitar una infección en el bebé
un proceso que se lleva a cabo en lo que es la laringe del bebé, que es un papiloma faríngeo, y eso es importantísimo, laringio, perdón, y es importantísimo prevenirlo. Otra es que haya, perfecto, sí, infecciones maternas como virus de VIH. Esa también es una indicación de cesárea. Incluso antes se abogaba por el parto con una paciente con tratamiento adecuado. Actualmente todas las pacientes con virus de inmunodeficiencia adquirida se toman en cuenta como una cesárea, pese a que sus detecciones de niveles de virales estén bajos, ¿no? ¿Qué otra aquí? Embarazo pretérmino. Es verdad, el embarazo pretérmino, sobre todo entre las semanas 32, la semana 32 en el embarazo es bien delicada. Es como esos bebés que no sabes si jalan, no jalan, viven, no viven. Es muy, muy, muy delicado. Y en esta semana de la 28 a la 32 es indicativo de cesárea, puesto que la cabecita del bebé es muy tiernita. Así le llaman las abuelitas, ¿no? Bueno, en términos médicos es que por dentro puede haber hemorragia por esas características del hueso en el cráneo del bebé, que son tan frágiles. Puede haber por dentro una hemorragia solo por el hecho del trabajo de parto. Entonces, esto se desea evitar, una hemorragia intracraneal, para que no tenga consecuencias más graves de las que ya muy seguramente ese bebé prematuro tendrá. Y se realiza una cesárea para evitar de alguna manera esta hemorragia. Tienen pronósticos pues muy reservados en hospitales de alta especialidad. Les va bien, no a todos, pero sí les puede ir muy bien. Sin embargo, todos los bebés prematuros, el pronóstico de alguna manera es incierto. Eh, ¿Qué otra cosa? Es verdad, la inserción uterina corporal previa. Eso quiere decir que la placenta está insertada de manera errónea. Entonces, también esa es una de las indicaciones absolutas de cesárea. Te las estoy leyendo porque, bueno, tengo el documento aquí y te las estoy leyendo. ¿Por qué? Porque no quiero que se me olvide ninguna, porque a lo mejor en este momento no tengo una paciente enfrente y digo, esto es cesárea o sí. Entonces, por eso te las estoy leyendo, no creas. De todas formas, te voy a dejar el documento, la liga del documento en la cajita de abajo para que tú te puedas informar un poquito más. Sin embargo, es verdad que a veces el lenguaje médico no es tan claro, y lo que yo te vengo a decir en el día de hoy es que la cesárea es un procedimiento quirúrgico y no siempre es la mejor indicación para el nacimiento de tu bebé. Entonces, hay un documento a nivel nacional que rige a todos los médicos, que se llama Guía de Práctica Clínica para Operación Cesárea, y este documento es el que nos rige a todos los médicos de manera legal de qué procedimiento se debe de realizar o no se debe de realizar. Entonces, yo te invito a que, si cuentas con alguno de los factores que te he comentado, lo platiques con tu médico para que puedan determinar la vía de interrupción del embarazo. Y si no, permitas que tu médico sea quien te otorgue a ti el beneficio de darte un parto, que si bien es cierto, es una vía más dolorosa al inicio, pero es una vía más natural y fisiológica, y es la manera como te puedes prevenir a ti de una complicación innecesaria. Entonces, si tu médico durante el trabajo de parto decide que debes interrumpir tu embarazo por vía abdominal, o sea, una cesárea, será porque identificó dentro del mismo trabajo de parto alguna irregularidad. Y eso es muy frecuente, y eso no es desconocimiento del médico, y eso no es desconocimiento de nadie. Simple y sencillamente que una embarazada puede tener un curso tan impredecible que es difícil que uno como médico te pueda dar certeramente todo lo que va a suceder durante el trayecto. Entonces, confía en tu médico. Si bien es cierto, confía en el proceso natural de la vida y confía en que pronto vas a conocer a tu bebé, y eso es lo más importante para ti. Entonces, te dejo esta información, espero que continuemos en contacto y me encantaría saber tus comentarios. Hasta luego.